Esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó finalmente el proyecto de presupuesto 2019. Hubo disturbios afuera y adentro con actos de peleas, una discusión muy dura. Mabel Silvia, pero bueno, todo indica que en noviembre, en pocos días más, este presupuesto será aprobado. Es un presupuesto durísimo, es el famoso presupuesto del déficit cero que se negoció con el Fondo Monetario Internacional. Sí, además es una especie de tributo a la reunión que va a tener el Fondo este próximo viernes, donde formalmente se va a aprobar el acuerdo del Fondo a la Argentina, que es uno de los acuerdos más grandes en dinero, en monto, que ha dado el organismo internacional y que implica un desembolso de 13.000 millones de dólares de acá a fin de año. Ahora bien, es el presupuesto del superajuste. Sí. Pocas veces la Argentina, primero, ha sido el presupuesto menos votado desde que está Mauricio Macri en el gobierno. Es cierto que ha sido también el más negociado, con gobernadores, con un sector del peronismo federal y hasta con Rodríguez Sá, que pasó rápidamente, ¿no?, de ser filo kirchnerista a aprobar. Claro, y bueno, además lo que significa un presupuesto que a todas luces queda desajustado sobre las variables que se están, las previsiones que tiene este presupuesto no se ajustan demasiado a las que todos los analistas y plantean como reales. Entonces es aprobar casi algo pro forma y efectivamente el sentido tiene mostrar disciplina política ante el Fondo Monetario. Y bueno, uno diría, los ajustes son para hacer qué cosa, porque uno plantea, ahorro algo para gastarlo en qué, y en realidad lo que más aumenta son servicios de una deuda que ha sido tomada para morigerar un ajuste que está hecho. Entonces eso realmente es muy, muy preocupante y muy difícil de sostener, ¿no? Es decir, ¿cómo se sostiene en el tiempo un ajuste de esta naturaleza que hasta ahora en la Argentina nunca han sido pacíficas este tipo de cosas, ¿no? Bueno, se prevé una caída del PBI del 0,5% el año que viene y un 2,4% para este año. El FMI tiene cifras peores, ¿no? Sí. Porque creo que en la última revisión dijeron que no va a ser tan... No, incluso prevé una caída del 1,2%, creo, para el año que viene, sí. O sea, y una caída de 2,5% para este año. También se prevé un dólar en torno a los 40,2 pesos para toda 2019. Y la sorpresa es la inflación, que este año, según el fondo, va a ser 42%, pero en el presupuesto se prevé para el año que viene casi 35%. Hay que recordar que Federico Sturzenegger, con sus famosas metas de inflación, que ahora criticadas por el propio gobierno, por la propia conducción económica del gobierno, preveía para 2019 un 5%, o sea, 7 veces más de lo que se preveía en el año 2016 de inflación. O sea que el año que viene el presupuesto prevé una inflación que es apenas alta, unos puntos, sí. Es todavía muy alta, a un costo, en términos de actividad económica, bueno, mucho más que proporcional. Claro, porque esto significa transferencia de ingresos. Es decir, cuando uno habla de inflación es abstracto. Alguien se queda con eso, que esos precios que suben, ¿no? La recomposición de cada uno con los precios y decir, bueno, apuntamos a que con un ajuste feroz, con recesión, si estamos todos muertos no consumimos, es cierto. Pero ¿a qué? ¿Cuál es la estrategia económica que se supone que un gobierno, por ejemplo, que pensó que iba a traer inversiones, el crecimiento con su perfil, ahora piensa que con un ajuste de esta naturaleza, con un mercado deprimido, va a generar inversiones? ¿De qué tenor? Es decir, ¿a dónde estaba apuntando un ajuste de esta naturaleza? ¿A quién está? Bueno, a pagar una deuda que contrajo este mismo gobierno. Bueno, el presupuesto dice que a fin de año próximo la deuda representará el 87% del PBI, esto es 315.000 millones de dólares. No sé, supongo que esto incluye los 57.000 millones que presta el Fondo Monetario. Sí. 315.000 millones, bueno, va a ser a futuro, es una carga muy fuerte, es una deuda que los bonos
colocados en los mercados pagan intereses del 7-8%, ¿no? Parece pesadillesco haber terminado, por lo menos de haber saldado una parte de la historia tan fuerte con respecto a la deuda, de lo que significaba la deuda externa para los argentinos, para en menos de 2 años tener una situación como esta otra vez. Es decir, generaciones futuras de nuevo lidiando con un problema que se contrajo para algo que, porque decir, bueno, son deuda tomada para hacer qué cosa que queda como activo del país. Esto no está. Entonces, bueno, hay una fuga enorme. Eso fue para financiar otra vez. Lejos de venir inversiones, lo que supuso toda esta deuda es que el dinero se fue a otro lado. Entonces tenemos deuda por un dinero que no tenemos, que está afuera. Entonces, lejos de traer inversiones, no solo las matamos, sino que tomamos dinero para que se la pudieran llevar. De hecho, el presupuesto prevé una caída del 10%, 9,7% en la inversión, ¿no? Ahora, Silvia, vos estuviste en IDEA, se hizo hace poco la reunión de los empresarios. ¿Qué se dice? ¿Cómo ven la cosa? En la encuesta se responde anónimamente de IDEA, pero refleja lo que es realmente la opinión de los empresarios, es la peor encuesta en resultado en muchos años. O sea, las expectativas que tienen son muy negativas. Hay un empresario que pidió reserva del nombre, me dijo, yo te resumo el ánimo que hay acá en una sola palabra: desilusión. ¿No? O sea, ese es un poco el estado de ánimo. Y por supuesto, en cuanto a inversión, todos los empresarios te hablan de posiciones defensivas, o sea, nada de crecimiento. Defensiva en el sentido de que, bueno, pedir asistencia para conservar los planteles y reducir costos, reducir lo mínimo para tratar de pasar el temporal, pero no ven una salida. En un escenario internacional que ellos ven muy complicado. A ver, el mismo ministro Duhovne dijo, en 2017 hubo 100.000 millones de dólares que llegaron a los países emergentes. De esos 100.000 millones de dólares, la Argentina en 2017, que no fue un mal año para la economía argentina, captó 30.000 millones de dólares. En 2018 solo llegaron 5.000 millones, y esto es Trump, la elevada, o sea, el sendero ascendente de la tasa de interés de Estados Unidos. De 100.000 llegaron solamente 5.000. Y la Argentina, de esos 5.000, no solo no recibió nada, sino que tuvo que devolver. Y se le fueron 20.000 millones. O sea, es un cambio muy fuerte, digamos, de percepción sobre la Argentina, lo cual, en la visión de Duhovne y de muchos empresarios que estaban ahí, genera un estrés financiero como el que ya sabemos, lo vivimos. Claro. Ahora, fue muy curioso en IDEA, porque una noche un grupo de cineastas, donde estaba Campanella, Duprat, Taratuto, se dedicaron a pasar películas emblemáticas y a contar un poco el mundo del cine, lo que implica, etcétera. Y terminaron con la escena final de La Plata Dulce, ¿se acuerdan? Famosa, sí. Claro, donde está Federico Lupi en la cárcel, que era un tipo que había apostado a La Plata Dulce de Martínez Dios, y su cuñado Julio de Gracia. Cae un aguacero y Julio de Gracia le dice, ¿ves? Ya está, Dios es argentino, una cosecha nos salva. Esa película fue estrenada en 1982, es decir, 36 años después, volvemos a depender de la cosecha. Lo que pasa es que ya no alcanza, ya no... Claro, ahora es bastante llamativo porque... Después nos vas a contar de la cosecha. Claro, hay un discurso en el medio, además hay algo muy paradigmático, es que en el medio de un ajuste feroz que toca a todo el mundo, que dicen, no, usted tiene que hacer el sacrificio, y dicen, no, el campo no, porque no puede pagar bienes personales, porque paga mucho. Y yo digo, si uno tiene una casa en la capital federal y tiene que pagar impuestos inmobiliarios, además tiene que pagar impuestos sobre bienes personales, ¿por qué una propiedad en el campo no tendría que pagar impuestos inmobiliarios? Bueno, la equiparan a los locales, se supone que es una unidad productiva, que, claro, como si tenés un local o una oficina, claro, tampoco. Pero bueno, pero eso es mínimo, porque igual es un 0,5%. Sí, claro, lo que pasa es que es una apuesta y una apuesta que... Claro. Objetivos estados, plantear que claro, realmente si nosotros liberamos de presiones a un determinado sector, en este caso del campo, todo va a andar bien, y evidentemente por algo no andaba bien. Hay un tema con las empresas, es que la devaluación, si uno mira las valuaciones, lo que valen hoy las empresas argentinas que cotizan en los mercados es,
son unas cifras ridículamente bajas. YPF solía ser, bueno, la mayor empresa argentina, vale poco más de 5.000 millones de dólares. Empresas como Cresud, que tiene todos los shopping centers, centenares de miles de hectáreas de campo, vale menos de 600 millones de dólares. Empresas tecnológicas como Despegar, que valen la mitad de lo que valían hace 2 años. ¿Y esto no significará ahora una posibilidad de que nuevamente, como en los 90, vengan capitales a comprar todo baratísimo y vengan a comprar, incluso, bueno, con todo el desprestigio que se acumula por los cuadernos, todas las empresas constructoras? No es que vienen multinacionales y dicen, bueno, ahora campo orégano, ahora arrasamos con todo. Sí, están viniendo, pero están viniendo en una actitud de esperar a ver qué pasa en las elecciones del año que viene. Y están viniendo y es muy curioso porque lo que te cuentan es que no piden ver a economistas, ya no ven a los economistas, quieren ver a quiénes, a la oposición, a los políticos y a los analistas políticos para ver cuál es el escenario, qué va a pasar el año que viene. O sea, vienen, observan, obviamente saben, vienen los analistas de los bancos de inversión, de los fondos de inversión como en los años 90, pero todavía no desembolsan ni hacen ofertas. Quieren ver cómo va a ser el resultado electoral de 2019. Claro, bueno, de cualquier manera las cartas están jugadas de que los activos argentinos están a tiro de adquisición, son cifras que son un vuelto para cualquiera de estas empresas, grandes empresas que cotizan en los mercados internacionales. En el bloque que viene vamos a seguir hablando de la coyuntura. Me interesa mucho ver cómo viene la cosecha, a ver si nos salvamos o no. Ya volvemos. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ExxonMobil. Somos mineros, desarrollando veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Acordate que en septiembre vencen el impuesto a los automotores, el inmobiliario rural y el inmobiliario complementario. ARBA. Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Camusi Gas Pampeana y Camusi Gas del Sur conforman la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, brindando un servicio de calidad en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Más información en www.camusigas.com. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando. Aprovechó el ahorro de Vamos los Jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas. Y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los Jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. LATAM y vos, juntos, más lejos. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable.
porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Seguimos en asuntos públicos, hoy haciendo foco en el presupuesto que se votó esta madrugada en diputados y sus consecuencias, el debate económico y político, porque, bueno, Silvia, venías contando que, bueno, los empresarios no están muy entusiasmados con lo que está ocurriendo. Esto también tiene que ver, bueno, con que sus negocios están yendo mal, el valor de sus empresas está cayendo y muy rápidamente, en 1 o 2 años, comparan el resultado, bueno, no ha sido muy satisfactorio. Claro, hay que pensar, primero, tal como vos decís, por otro lado está el tema de las tasas de interés, que son escalofriantes, digamos, por lo alta, al revés, ¿no? Nadie puede trabajar con una tasa del 72%, que además va a bajar muy lentamente. Ya lo dijo el presidente del Banco Central, Guido Sanderis, que el sendero de rebaja de tasas a partir de noviembre íbamos a ver en esa pulseada por el tema de los precios, etcétera. Claro, y el tema tarifas que es insostenible ya para los hogares. Hay situaciones desesperantes porque es imposible pagar tarifas de esa magnitud, ¿no? Uno todos los días se encuentra con gente diciendo desesperada cómo hago para pagar, porque es cierto, con el estancamiento y el recorte de los salarios, que no son solo los salarios, porque el recorte en el sector público son salarios que derraman en toda la economía. No es que la gente dice, bueno, que le corten al empleado público, yo total no lo soy, pero si sos comerciante, el empleado no va a comprar nada más que un sachet de leche para una semana. Entonces es como, hay muchas situaciones enganchadas y me parece que es dificilísimo poder sostener un esquema de esta naturaleza. No sé, están pensando la destrucción creativa, esto no parece ninguna destrucción creativa, lo que están planteando es tabula rasa, que cómo se sostiene. Y por eso es muy peligroso el tema de cómo sostener la conflictividad social. Esa es otra pregunta clave. Hay dinero abajo, hay dinero porque siempre se supo que si ese 30% de población que está excluida y que encima de estar excluida está denostada, está despreciada por muchos segmentos de la sociedad que la detestan, como si fuera culpa de esa población que está en esa situación, siguen recibiendo planes. Obviamente porque si no, esto se incendia. Es cierto, no se puede plantear esa situación de exclusión agravada con el aumento de los precios de los alimentos y no hacer nada. Bueno, no hacer nada con respecto a los alimentos. Que están haciendo algo, Mabel, abajo. Por ahí sí, vos no te enterás. No, abajo sí me entero que lo hacen, abajo, porque si no, esto no funcionaría. No, bueno, por eso no son, digamos, el gobierno lo tiene claro y además negoció con el Fondo Monetario Internacional justamente tener déficit en el sector social, un déficit de 1,2%. Si hay un presupuesto que engordó, es eso. Pero lo tiene claro el Fondo Monetario también, obviamente. Porque no es tan caro en términos fiscales mantener a esa parte de la población. Lo caro es mantener a los sectores medios. Claro, bueno, pero los sectores medios son favorables políticamente, ideológicamente están de acuerdo, digamos. Supuesto, bueno, muy bien, ¿estás de acuerdo? Paguemos las tarifas que nos cobran. Ahora, el problema de la sostenibilidad va a ser más político porque, bueno, mucha gente que votó tenía otras expectativas para la economía y no están entregando los resultados. Entonces, digamos, vamos a hablar en los próximos programas sobre el año político que ya empieza, ¿no? Claro. Sí, porque las promesas habían sido no te vamos a tocar nada de lo bueno que tengas y te vamos a mejorar todo lo que te falta. Bueno, una de las promesas de campaña había sido bajar el impuesto a las ganancias que pagaban los sectores asalariados de ingresos un poco más altos, que iban incluyendo cada vez a más personas. Lejos de haberse cumplido esa promesa, se extendió la población que los tiene que pagar. Entonces hay como una expectativa de, uno puede decir cuánto era la responsabilidad del gobierno anterior, pero bueno, la responsabilidad de este gobierno en determinadas medidas tan estructurales que están generando esta situación económica son inocultables. Entonces, bueno, ¿cómo lo recibirá la población? Eso sí, hay que plantearlo políticamente en cuanto a valores, objetivos, proyectos, ¿cuáles son? Es decir, ¿cuál es la propuesta ahora? ¿Cuál es el horizonte que se ofrece? Bueno, estamos también, este domingo se vota en Brasil
Y allí, bueno, ha habido una sorpresa desagradable para muchos sobre Bolsonaro, y es una gran interrogante también. ¿Qué va a hacer Bolsonaro, que casi está prácticamente descontado su triunfo, y cómo le va a afectar a la Argentina? ¿No? Bueno, hay una inmensa preocupación en los círculos de poder de la Argentina, en la Unión Industrial, básicamente, en la industria automotriz, porque Bolsonaro ha dicho públicamente, hay que ver si cumple su promesa, de darle la espalda al Mercosur. Quiere romper el Mercosur, con lo cual, digamos, la industria automotriz, que está tan encadenada, la industria de alimentos, la industria de consumo masivo, digamos, me refiero a las multinacionales que tienen producciones absolutamente integradas Brasil y Argentina. Por ejemplo, los pañales que se hacen en San Luis necesitan de un insumo que se fabrica en Brasil, por no hablar de las autopartes de los autos, etcétera, etcétera. Enorme preocupación en los industriales argentinos por el triunfo de Bolsonaro. Inmensa preocupación por ese tema. A ver cuál va a ser el grado de libertad que va a tener y qué es lo que piensa hacer, ¿no? Claro. Finalmente, esperemos que sus promesas electorales no se cumplan. Digo, al margen de lo que políticamente significa, en un continente que ha cambiado de signo político, Piñera en Chile, Bolsonaro en Brasil, que es el que mueve realmente el amperímetro. Dicen que la calle gana el año que viene en Uruguay. O sea, de pronto América Latina, ¿no? Cambió. Sí, bueno, con la diferencia de México está en otro sitio. Claro, es muy preocupante porque lo de Bolsonaro, la capacidad de daño que tiene Bolsonaro es muy grande, y todos los analistas lo están señalando, porque a diferencia de Trump, que tiene, si bien es un personaje absolutamente revulsivo y vemos todas las consecuencias a nivel internacional que puede estar provocando, los mecanismos institucionales de Estados Unidos, el sistema bipartidista en crisis pero funciona, tienen bastantes más límites, y lo hemos visto, más límites tiene todas institucionales. El problema de Brasil es que el sistema institucional es muy débil, el sistema de partidos está pulverizado, y no solo cae el PT, el antipetismo, sino que caen todos los partidos de la centro-derecha que cogobernaron en Brasil todos estos años. Entonces, allí, lejos de Lava Jato generar que Alckmin, que era el candidato de la derecha clásica, a continuar el proyecto, haya sido favorecido, quedó absolutamente reducido en la insignificancia electoral. Entonces, que un hombre con esta, que no está mintiendo, está diciendo opiniones y dice que va a tomar decisiones gravísimas en términos de derechos humanos, económicas, sociales, son terribles. Que este tipo gane con el voto popular es realmente una tragedia para Brasil y para el continente. Si no ocurre ningún milagro, la semana que viene ya vamos a tener más información. Y se verá, tendrá que decir si ya es un candidato triunfante, si es un presidente electo. Es como una dictadura electa, ¿no? Es una cosa... Eso es un poco contradictorio. ¿Sí? Una persona autoritaria que se apoya en valores autoritarios que... no será la primera vez. En Europa, hoy en Europa hay muchos gobiernos. Pero eso es lo más preocupante. En Italia, en Hungría, en Polonia. Bueno, pero es preocupante, pero estamos viendo, analizando, podemos preocuparnos y podemos analizar a ver por qué ocurren estas cosas. Está ocurriendo también, sería un cambio interesante para estudiar, porque esto ya ha ocurrido en varios países, sobre todo del este europeo, que tienen unas tradiciones políticas completamente diferentes, gobiernos autoritarios y democráticos, ¿no? Son democracias muy particulares. Pero bueno, este es el mundo en que... De grandes insatisfacciones sobre dificultades de distribución de la riqueza cada vez más regresiva, que generan mucho desazón, rechazo, odios, sin un trabajo político en serio, que pueda canalizar en un sentido cooperativo y productivo estas tensiones, y sí, lo que despiertan es odio visceral, irracional en cuanto a la necesidad de satisfacer el odio de manera inmediata, que es lo que ofrecen estos personajes. Estos personajes ofrecen aliviar la tensión de odio de una manera más rápida. Y ejerciéndola contra el primer enemigo que tienen, que es el de al lado. Entonces, este es lo que es como dato característico de este clima de época del capitalismo hiperfinanciero, hiperconcentrado de esta etapa. Es claro que el Bolsonaro es un dato nuevo, en el mapa político latinoamericano. Veremos cómo evoluciona esto.
El impacto en la Argentina, bueno, por lo que contaste recién, no promete ser no promete muy favorable. ser fácil en un escenario donde lo estamos viendo hoy. La guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene sus efectos. Las bolsas, Wall Street está cayendo, vuelven a fugarse dinero de los países emergentes, o sea, eso está teniendo un efecto concreto. Es cierto que China va a dejar de comprarle soja a Estados Unidos, puede favorecer la soja brasileña y argentina, pero tiene un efecto en general sobre el precio de los productos que nosotros exportamos muy importante. Bueno, y te olvidaste de contarnos de la cosecha, viene pero lo bien, vemos en la viene próxima. bien, Bueno, viene bien. Bueno, tranquilo, está todo bien entonces, nos salvamos. Hasta el jueves que viene, esto fue Asuntos Públicos.